Gracias a Dios. Somos una iglesia con una visión y la iglesia debe saberse la visión. Y perdóneme que se la repita y se la va a repetir hasta que logremos llegar a donde queremos. Nuestra visión es desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere un crecimiento integral en las personas para la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con 4 pilares: ganar, consolidar, discipular y enviar. La visión es un poder transformador. Nos da propósito, nos inspira, nos conecta con el Señor, determina el éxito de nuestra vida e incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos una visión. La visión desde el punto, hay una visión y me gustó desde el punto empresarial que dice, la visión es aquella idea, conjunto de ideas que tiene la organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. Es la luz que ilumina el camino y que le da sentido estratégico a los planes, programas, proyectos, acciones y decisiones. Para nosotros los cristianos, ¿cuál es su visión? O sea, tenemos una iglesia en general, una visión en general como iglesia, hay una visión empresarial, pero también quisiera preguntarle, ¿y cuál es su visión de vida? Amén. ¿Cuál es su visión? ¿Saben? Estamos hablando acerca de la oración. Una visión sin oración es solamente una ilusión. Amén. Una visión sin oración es solamente una ilusión. ¿Cuál es su visión? Alguien esta semana me decía, es que la vida no tiene propósitos. Es que mi vida no tiene propósitos. ¿Saben que todos aquí tenemos propósito? Amén. ¿Cuál es la visión que Dios le dio, la que le entregó a usted? Para mí está escrita en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, que es mi visión personal. Y por eso se la repito también cada rato que ustedes dicen, ay, ya me lo sé, pastor, ya me lo sé. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, todavía no se lo sabe. Lo que has oído a mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso estoy parado en este lugar. Porque la visión que Dios a mí me entregó es el propósito por el cual un día, joven, por allá en la casa, lea. Amaba mucho la lectura en ese tiempo, era un consumidor de libros también y estaba leyendo uno especial. Y cuando estaba leyendo eso, mi visión, ahí está. Sin saber que iba a ser pastor. Pero ahí está, mi visión, el propósito. Una visión sin oración es una ilusión. Y como estamos orando o estamos hablando de la oración, vamos al libro, lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 1. Somos una iglesia de sana doctrina. Amén. Somos una iglesia que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Somos la iglesia del libro. Amén. Y usted hace parte de la iglesia. Somos la iglesia del libro. La Biblia es nuestra fuente de vida. No podemos decir que Dios no nos habla. Si alguien aquí dice que Dios no le habla es porque no abre el libro. Es que Dios no me habla. ¿Sabe qué le estoy diciendo? No lee la Biblia. Amén. Ay, es que a mí Dios nunca me habla. Usted nunca lee la Biblia, entonces. Porque cada vez que yo leo la Biblia, Dios me habla. ¿Qué dice Lucas capítulo 11 versículo 1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y este tema se llama, Señor, enséñanos a orar. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben orar? Yo todavía algunas veces me pregunto, y después de tanto tiempo, Señor, ¿será que ya sé orar? Y le tengo que decir al Señor, Señor, por favor, enséñame a orar. Vamos a leer Santiago, algunos versículos del libro de Santiago, capítulo 4.
y le digo, Señor, enséñame a orar. ¿Será que hoy oré bien? ¿Será que pedí bien hoy? ¿Será que estoy intercediendo bien? Porque es que a veces muchas de mis oraciones no tienen respuesta, si les soy sincero. Señor, pero nada y nada. Y el Señor me puede decir, es que una de mis respuestas también es no, papito. No sé si le pase lo mismo, pero no desisto de orar. Y quiero este mensaje acompañarlo, visión más oración. Y acuérdense, por favor, visión sin oración es solamente una ilusión. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice lo siguiente: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea que si hay una persona que pide, hay una persona que ora. Hay alguien orando porque está pidiendo, ¿cierto? Pero dice, está orando mal. Y el discípulo se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Saben? Todavía tenemos que aprender a orar. Leamos el contexto del versículo. Capítulo 1, versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Será que hay pleitos entre nosotros hoy? Hoy, ahorita, ya, en este momento. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien no entiende esa parte o no entendemos? Es la Biblia misma se explica, ¿cierto? ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vayamos al versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, enséñanos a orar. 3 partes que deben haber en la oración. Primero deben nacer de un deseo, de una necesidad, de un reconocer que yo debo aprender a orar. Señor, ¿cuál es la visión para mi vida? ¿Dónde la vamos a encontrar? En la oración, en el secreto. Y el secreto está estar en el secreto. Entonces, para tener una vida de oración debe nacer un deseo, las ganas de orar. Ay, pero es que yo no quiero orar, no me gusta orar, no entiendo todavía. Pasó 2 minutos y pienso que oré 1 hora. Entonces debe haber un ¿qué? Un deseo. Un deseo para orar. ¿Qué debemos decir? Por favor, Dios Espíritu Santo, ayúdame a orar. Coloca en mi vida el deseo de orar. Yo le digo al Señor lo que dice su palabra. Coloca en mí espíritu de gracia y espíritu de oración. Amén. Porque a veces no quiero orar. Señor, ayúdame. Danos ese espíritu de gracia y espíritu de oración. Después de que el Señor coloca el deseo, entonces debe haber una disciplina. Y mi esposita nos enseñaba hace 8 días, ¿cierto? Hay que buscar un lugar, una hora. Y sobre todo, a mí la verdad, y perdónenme si a alguien no le gusta lo que voy a decir, pero una oración sin Biblia, no sé qué tipo de conversación tuvimos con el Señor. Pero la oración debe ir acompañada también del libro, de la Biblia. Entonces hay un deseo y también debe haber una disciplina, pero también debe haber un deleite, y en eso se debe convertir la oración. ¿Por qué mi hermana Virginia pasa horas orando?
Porque hay un deleite, le gusta, le encanta la oración. Y miremos 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. 1 Corintios. Entonces la oración debe ser un deleite, debe convertirse en un deleite. ¿Qué tan delicioso es hablar para usted con el Señor? Si le gusta hablar con Él, le encanta leer la Biblia. Entré a leer estos días el libro de Romanos. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa, mis hermanos! Pero yo debo aprender a discernir que es Dios el que me está hablando a través de su palabra. 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 y 27 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y vamos a leer hasta el 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La oración es una carrera diaria, es una lucha diaria, es algo que hay que salir a buscar. Usted no puede orar bien debajo de las cobijas, perdóneme, allá con esa almohadita rica, esa cobija térmica, allá se queda a dormir. Hay que levantarnos, porque esta es una carrera. El Señor Jesús salía, se retiraba a un lugar solo donde estaba. Yo procuro venirme para este lugar o en el cuarto del fondo, porque allá hace un poquito de frío y me mantengo despierto. Entonces, 3 pasos en una vida de oración. Primero, ¿cuál es? Un deseo. Gracias, muy bien. Segundo, una disciplina. Debe convertirse en una disciplina, pero debe terminar en un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora bien, la vida de oración como la visión tienen asesinos. La vida de oración como la visión tienen asesinos. Y vamos a mirar algunos en la Biblia. Y ellos sacan sus pistolas imaginarias. Yo me los imagino ahí. Pa, pa, pa. Te voy a matar la visión. Y voy a matar tu vida de oración. Hay unos asesinos de la vida de oración y de la visión. Y el primero y tal vez más común de todos es el pecado no confesado. Personas que piensan o pensamos que podemos hacer de todo, no confesamos y que Dios nos va a respaldar igualmente. Salmos capítulo 66, versículo 18. Vamos a mirar rápidamente los asesinos o los enemigos de la vida de oración y del respaldo de Dios para la visión. Salmos capítulo 66, versículo 18. Si usted está escribiendo, entonces por favor escriba: el pecado no confesado. Dice la Biblia en el Salmo 66 versículo 18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué entiende por ese versículo, mi hermano, mi hermana? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Quién tiene alguna otra versión para que nos dé más luz del versículo? Amén. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiera abrigado ¿qué? Maldad, el Señor no me habría escuchado. Los pecados no confesados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Qué es pecado? Todo aquello que yo hago que no agrada a Dios. ¿Qué pasa con el pecado? Me aparta de Dios, me separa de Dios. Y queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Pues en nuestra oración debe haber
confesión. Otro enemigo o asesino de la oración es la falta de fe. Volvamos al libro de Santiago, por favor, capítulo 1. La falta de fe. Un enemigo de la oración y de la visión. Enemigos de la oración y de la visión, ¿cuál es? La falta de fe. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Por favor, caminemos estos versículos con cuidado, a ver que el Señor nos habla. Cada vez que usted lee la Biblia, el Señor le está hablando. Amén. No hay que correr, hay que caminar despacio por ahí y decirle: Señor, por favor, háblame. ¿Qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es pedir? Es orar. Señor, enséñanos a orar. Entonces, si el Señor nos está enseñando a orar, dice: pida sabiduría. El cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Ay, esa es una de mis oraciones. Señor, por favor, dame sabiduría. Estamos aprendiendo a orar. El versículo 6 dice: pero pida ¿cómo? Con fe. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice: cuando oremos, ¿qué hay que hacer? Pedir ¿cómo? Con fe. Entonces, Señor, enséñanos a orar. Le dice: pues pida sabiduría. Ahora nos dice: pida con fe. Cuando usted ora, todas las veces que usted ora, todas las veces Dios le escucha. Amén. No ha habido ni una sola vez que usted ora y el Señor no le escucha. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Dudamos. ¿Será que no me escuchó? Como si dudáramos de la presencia o de la existencia de Dios. Pero cada vez que usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, le pide al Señor algo, todas las veces le escucha. Pida ¿cómo? Con fe. No dude que el Señor no le escuchó. Atentos están sus oídos a las oraciones de su pueblo. Amén. No dude que el Señor le escuchó, porque Él es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable. En Él no hay sombra de variación. Nosotros somos los que dudamos. ¿Cuántos han dudado? No alce la mano que pronto: ¿será que me escuchó el Señor? Sí, caramba, le escuchó. Porque tú eres su hijo, su hija. Te escuchó. Sigamos leyendo. Versículo 8. No piense pues que tal estamos hablando de la fe, ¿cierto? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa. Un día piensa algo, un día tiene una visión, otro día tiene otra visión. Y siempre estamos con un doble ánimo. Un día está súper arriba, otro día está súper abajo. Pero dice la Biblia: es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pidámosle al Señor sabiduría. Amén. Es un enemigo de la visión y de la oración, la falta de fe. La desobediencia, mis hermanos, es otro enemigo de la visión. La desobediencia y la oración. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 12. Filipenses capítulo 2. Y por favor, caminemos con despacio por esos versículos. No hay afán. Queremos que Dios nos hable. Que Dios me enseñe, me instruya, me edifique, me exhorte, me consuele esta mañana. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 12 dice, y estamos hablando ¿de qué? De la desobediencia. Pero aquí quiero tomar al Señor Jesús como ejemplo en obediencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un enemigo muy común de la visión y de la oración es la desobediencia. Quiero leerles esto que encontré en este libro, permítame por favor. Ya lo he leído acá alguna vez. Se cuenta la historia de un niño que revela de manera en que la desobediencia obstaculiza nuestras oraciones. Una vez se consiguió un cigarrillo, se dirigió a un pasillo trasero donde imaginó que nadie lo vería y lo encendió. Al fumarlo descubrió que no tenía buen sabor, pero sí le hacía sentir como un adulto. Al exhalar el humo notó que un hombre venía por el pasillo en dirección hacia él. A medida que el hombre se acercaba, el niño se percató horrorizado que era su padre. Era muy tarde para tratar de tirar el cigarrillo, por lo tanto lo escondió detrás de él y trató de actuar de la manera más natural posible. Se saludaron y para la consternación del muchacho, su padre comenzó a conversar con él. Desesperado por distraerle la atención de este, el niño divisó una cartelera cerca de un anuncio de un circo. ¿Puedo ir al circo, papá? ¿Puedo ir al circo, papá?, le rogó. ¿Puedo ir cuando venga al pueblo? Por favor, déjame ir, papá. El papá le responde: hijo. Claro que dice acá, le respondió en voz baja, pero firme: nunca hagas una petición mientras al mismo tiempo tratas de ocultar el humo espeso de la desobediencia a tus espaldas. El Señor conoce y sabe nuestras vidas. Si somos obedientes como el Señor Jesús o desobedientes a Él y a su palabra. Algo que le enseñamos es que no hay nada oculto. Todo sale a la luz. Amén. No hay nada oculto. Todo tarde o temprano revelado. Amén. Y el Señor conoce nuestros corazones. Si somos obedientes o somos desobedientes. ¿Por qué no salen mal las cosas? Porque no le obedecemos a Él. Haga bien las cosas. Obedézcale al Señor y verá que le va a ir bien en todo. En los negocios, en el trabajo, en la casa, en el hogar, en su matrimonio. Le va a ir bien. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Póngase desobediente. Póngase a hacer las cosas a su manera. ¿Y cómo le va a ir? Mal. ¿Qué espera recibir? Porque la Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso mismo recogemos. Otro enemigo, y ese también es bueno, que también tiene una lectura acá: la voluntad rebelde. Juan capítulo 5 versículo 17. La voluntad rebelde. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15 versículo 7. La desobediencia y la rebeldía parecen ser iguales, pero no lo son. Y vamos a mirar un ejemplo. Juan capítulo 15 versículo 17. Dice, versículo 7. Dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Al hablar de la oración, el Señor dice, cuando decimos: Señor, enséñanos a orar, el que dice: permanezcan en mí, pero también permanezcan ¿en qué? En la palabra, en el libro. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. ¿Cuándo vamos a recibir nosotros? Cuando pedimos conforme a lo que está en su palabra. Nuestras peticiones, cuando oremos por un hogar, palabra. Cuando oremos por salud, palabra. Cuando oremos por una decisión, la Biblia, mis hermanos queridos. Mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. El mejor consejo que nosotros siempre podamos hallar, lo vamos a encontrar en la oración, en el Señor y en su palabra. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2. Vamos despacio, amén. Desead como niños. Perdón, estoy leyendo mal. 3:2, ¿cierto? Primera de Pedro 3:12. Dije mal. Primera de Pedro 3:12. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís ¿qué? El bien. ¿Estoy leyendo mal? Estoy leyendo. Sí, espérenme, reviso. Primera de Pedro 3:12. 12. Porque los ojos del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo leemos despacio y lo masticamos un poquito. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí está la lectura, que también la quiero tomar, de este libro. Esta es más cortica. Dice: había una vez una mujer escocesa que modestamente se ganaba la vida con artículos de cerámica que vendía por los caminos de su país. Cada día viajaba por los alrededores y cuando llegaba a una intersección tiraba una varita al aire. ¡Pum! Una intersección, ¿cierto? Voy a cruzar para allá o para allá. Dos lugares. Del lado que cayera la varita, se inclinaba el rumbo a seguir. En una ocasión, un anciano se atravesó en su camino y al verle tirar la varita 3 veces consecutivas, finalmente le preguntó: ¿por qué tiras así la varita? Dejo que Dios me indique hacia dónde debo ir, respondió. Entonces, ¿por qué la tiraste 3 veces? Preguntó el anciano. Porque las primeras 2 veces me señalaron mala dirección. Esa fue la respuesta de la señora. Y estamos hablando aquí de la voluntad rebelde. Espero que Dios me ayude a no ser eso. Pero Dios dice en su palabra: vea, así se hacen las cosas. Y yo digo: no, se hacen como yo quiera que se hagan. Pero Dios vuelve y me dice: no, Javier, es así, es por este lado. Pero es que yo veo que por este lado es como más fácil y me gusta más este camino. ¿Qué estoy teniendo yo? Una voluntad rebelde. Es un enemigo de la visión y de la oración. Y tal vez el que viene es el más común para todos: la falta de perdón. La falta de perdón obstaculiza nuestras oraciones. Mateo capítulo 18 versículos 33 al 35. Mateo capítulo 18 versículo 33 al 35. La falta de perdón. Y aquí nos vamos a detener un poquito en algunos versículos. Mateo capítulo 18 versículos 33 al 35. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 18 versículos 33 dice: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a leer versículos. Mateo capítulo 6, versículo 15. Por favor, vaya a ir rápidamente. Mateo capítulo 6, versículo 15. Y estamos hablando del perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará ¿qué? Vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros ¿qué? Vuestras ofensas. Señor, enséñanos a orar. Señor, yo quiero que me respondas esta petición que te estoy haciendo. Y el Señor te dice esta mañana y me dice a mí, y cuando estéis ¿qué? Orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mis hermanos queridos, la falta de perdón es un obstáculo para que recibamos la respuesta a nuestras oraciones. Vamos a terminar y a cerrar con esto. ¿Cuál es el tesoro escondido de la oración entonces? ¿Cuál es el tesoro escondido de la oración? Mis hermanos queridos, y así era mi vida de oración de inmadurez. Señor, regálame un carro. Yo lo confieso. Señor, regálame una casa. Regálame plata. Señor, dame. El me, ¿cierto? Que se menciona tanto. Dame. Hace tiempo mi vida de oración cambió. Señor, ayúdame a ser un buen esposo, un buen papá, un buen pastor. Ayúdame, Señor, a ganar almas para Cristo. Ayúdame a discipular y a ir en la visión que tú me diste. ¿Cómo cambió mi vida de oración? Antes, ¿para qué quiere eso si ni sabe administrar? Se va a volver loco. Parece bobo, dirá el Señor. ¿Le voy a dar eso para qué? Amén. Sí. Cuando cambiamos, Señor, yo quiero servirte con amor. Ayúdame a servirte con humildad, con sencillez, a esforzarme. El Señor comenzó a bendecirnos. No que lo tengamos todo. Y no estamos buscando eso, pero sí hemos visto la bendición del Señor. Amén. Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Quiero ser un buen esposo. No solamente necesito ser un buen esposo. El Señor da el resto. Amén. ¿Qué será lo que realmente le interesa al Señor de tu vida? ¿Qué será? ¿Que seas un buen hijo? ¿Una buena hija? ¿Que estemos gritando a nuestros papás? Un poco no de oraciones, proyectos en la vida y en la casa un desorden. ¿Será que el Señor va a responder eso? Pongamos las cosas en orden. ¿Saben cuál es el tesoro de la oración? Que tengo una relación con Cristo. Amén. Amén. ¡Wow! Tengo mi relación personal con Él. ¿Y el resto qué es? Añadiduras. Amén. Amén. El tesoro de la oración es mi santidad. Cada vez que me acerco a Él, me santifica más. Amén. Pero eso se consigue en la oración. Mi esposa aquel día me puso las manos en la rodilla y me sobaba la rodilla y me decía, tienes callos en las rodillas. Y sí, tengo callos y me los gané. ¿Cómo? Orando. Aquí hay algo.
y son muestras de la oración. Si tu Biblia está nueva, ¿sabes qué significa? Que no la lees. Amén. Tu Biblia debe reflejar que la usas. Una Biblia que tiene 5 años y está nueva, poca lectura, poca. La Biblia hay que abrirla, mis hermanos, hay que rayarla. No es pecado rayar esos versículos que Dios te da. Amén. Y vamos a orar esta mañana por una visión. Amén. Amén. Una vida de oración. Los tesoros de la oración es que tengo una relación personal con Él. Pero también Él me santifica, purifica mis intenciones y me ayuda. No soy perfecto. Y Dios nos ayude, mis hermanos queridos. Amén. Que alguien diga que es perfecto. Aquí todos estamos en un proceso. Termino leyendo esto también que me pareció muy bueno. Cata, gracias por el libro. Dice, la oración es la confesión de nuestra dependencia como criaturas. Para el creyente es también el reconocimiento de que no se pertenece, sino que se pertenece a Cristo. Amén. Amén. Soy posesión adquirida por el Hijo de Dios. Amén. Dice, permítame leer, alguien dijo lo voy a leer textualmente como está acá. Pío IV, al enterarse de la muerte de Calvino, exclamó: el poder de ese orgulloso hereje radicaba en esto, que las riquezas de su honor no significaban nada para él. Encontrándose en el corazón más tenebroso, escribió esto: mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo. Nuevamente dedico mi todo, mi ser para ti. En nombre de todos, ese lo dijo otro, un tal Bengel, hablaba en nombre de todos los que nuevamente dedico, dice, dedico nuevamente mi ser a ti. Todo lo que soy y tengo, tanto en principio como en práctica, se resume en esta expresión: soy propiedad del Señor. Amén. Amén. Soy propiedad del Señor. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies un minuto y oramos? El que yo perezca totalmente a Cristo como pertenezca totalmente a Cristo como mi Salvador, es toda mi salvación y todo mi anhelo. ¿Cuál es la visión de tu vida, mis hermanos queridos? No le voy a pedir el favor que ore por alguien, ora por ti, por favor. ¿Cuál es tu visión? Todo lo que yo soy le pertenece a Cristo. Soy de Cristo. Le pertenezco a Él. Y mi tesoro más grande será poderme acercar a Él en oración. Amén. ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es la visión? ¿Perdiste tu norte? ¿Perdiste tu visión? ¿Te distrajiste? Si la visión de tu vida no es Cristo, hay que volver a la cruz, al Calvario. Hay que volver a ver esa cruz vacía y a un Cristo vivo. ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es tu visión? A algunos el Señor les ha entregado la visión de fortalecer las familias. A algunos otros el Señor les ha enviado a ser discípulos, a trabajar con niños, a hacer columnas de oración, a hacer columnas financieras. Algunos a levantar jóvenes con proyectos de vida, con visión. Algunos el Señor los pone para ser empresarios con principios bíblicos.
Algunos, el Señor, a todos, a tener unas familias con principios y valores, a levantar hijos en el temor del Señor. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión tuya para tu vida? Para mí es hacer discípulos que sean fieles e idóneos, que enseñen a otros. ¿Cuál es tu llamado? Dile: Señor, ayúdame a ser una persona de oración, que encuentre la visión para mi vida en la oración, en el secreto. Ya no más orar con los ojos abiertos, por ahí distraído. Ya no más orar ahí como bostezando. Ay, qué pereza estar contigo, Señor. ¿No te da pena? Ya no más dedicarle las migajas al Señor. Pasa tiempos con Él, pasa tiempos con el Señor. Cuando ores, la Biblia dice: di: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás orando a tu Padre. Algunos oran y no saben ni con quién están hablando. Hoy, Señor, estamos aquí para darte gracias. Señor, ayúdame a ser un hombre de oración, que sostenemos una iglesia. La oración, mis hermanos queridos, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo está hoy tu relación con Dios? Si dices que le amas, y si le amas, debes pasar tiempo con Él. Por favor, lleva tu Biblia cuando ores y lee. Él siempre te va a hablar a través de su escritura, porque es su palabra. No esperes que otros vengan a decirte cosas de parte de Dios, cuando tú puedes ir a buscar qué quiere Dios para ti en la Biblia. Te adoramos, Señor, esta mañana. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Señor, si somos rebeldes, perdónanos. Si tenemos una voluntad terca, si somos tercos, por favor, perdónanos, Señor. Que las familias oren juntas, que las parejas oren juntas, que los matrimonios oren juntos, la iglesia pueda orar juntos. Gracias, Padre Santo, gracias. Yo le voy a pedir el favor, haga esta oración al Señor Jesús. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que te necesito. Ayúdame a orar, a mejorar mi tiempo de oración y mi relación contigo. Hoy te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y decido creer en Jesucristo para mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén.